Brindemos por Zoe, por la chica que le enseñó a nuestro Caleb que los verdaderos tesoros no siempre brillan en los escaparates de las tiendas más caras. La voz de Eleanor Davenport, resonando como el cristal más fino, rompió el silencio del comedor. Se había perfeccionado durante décadas dirigiendo a los sirvientes y charlando de trivialidades. Y ahora mezclaba una dulzura empalagosa con una sutil amargura. Estaba de pie a la cabecera de una larga mesa de caoba pulida, repleta de la plata y la porcelana de la familia. Su esposo, Harrison, sentado a su derecha, asintió con aprobación, con su rostro habitualmente inescrutable, esbozando una leve sonrisa. Caleb, su hijo, apretó la mano de su prometida por debajo de la mesa. Le dirigió a Zoe una mirada tranquilizadora, llena de amor y con un dejo de vergüenza. Había percibido en las palabras de su madre solo un torpe intento de cortesía, pero Zoe, sentada frente a Eleanor, como si la interrogaran bajo la luz de una enorme lámpara de araña, lo oyó todo. Cada palabra era una piedra, lanzada con aterciopelada cortesía. «Gracias, Eleanor». La voz de Zoya sonó serena y tranquila, sin el menor atisbo de resentimiento. «Yo también creo que las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar». Ella sonrió levemente y esa sonrisa fue su único escudo. «Exactamente», dijo Harrison dejando el tenedor. «Eso es precisamente lo que hemos intentado inculcarle a Caleb desde pequeño, aunque francamente creíamos que había aprendido esa lección en Harvard y no en otro lugar. Dime, Zoe, ¿dónde estudiaste?» Caleb mencionó una universidad de la ciudad, si no me equivoco. Dijo City College como si estuviera hablando de un restaurante de carretera. «Sí, estudié con una beca», respondió Zoe, igualmente imperturbable. «Tuve la suerte de recibir una buena beca por mi excelente desempeño. Fue una experiencia invaluable». «Sí, oh, no me cabe duda», dijo Eleanor lentamente, tomando un pequeño sorbo de vino. «La perseverancia es una cualidad admirable, sobre todo cuando tienes que abrirte camino en la vida sin apoyo ni buen nombre. Debe fortalecer tu carácter. Tu padre trabajaba en algún servicio municipal, ¿no?» La pregunta fue formulada con exagerada compasión, pero su filo apuntaba directamente al blanco. Conocían su leyenda que Caleb les había contado con inocencia y ahora saboreaban cada momento de hurgar en sus heridas. «Mi padre era un hombre maravilloso», respondió Zoe con la mirada fija. «Me enseñó lo más importante, valorar a las personas por sus acciones, no por sus orígenes». Caleb presentía que algo andaba mal. Vio que la espalda de Zoe se tensaba. Sus dedos se posaron brevemente sobre el tallo de su copa. «Mamá, papá, estamos aquí para celebrar», interrumpió con un dejo de irritación. «¿Qué importa a qué escuela fuimos o quiénes fueron nuestros padres? Lo importante es que Zoe y yo nos queremos». «Vamos, cariño, solo queremos conocer mejor a tu prometido», susurró Eleanor. «La familia no es solo amor, es una fusión de historias, de reputaciones. Necesitamos saber a quién recibimos en casa. Zoe, cariño, no nos malinterpretes. Admiramos tu resiliencia. Escapar del Bronx debió ser increíblemente difícil. Dime, ¿todo allí es como en las películas?» Fue un golpe bajo. Harrison se rió entre dientes en su servilleta, ocultando su sonrisa. Islas de sinceridad. El silencio en el coche era denso, casi tangible. Caleb conducía por la autopista nocturna, alejándolos del mundo de sonrisas falsas y copas de cristal, de vuelta a la ciudad. De vez en cuando lanzaba miradas rápidas y culpables a Zoe. Ella permanecía inmóvil, observando las luces pasar, pero no las veía en absoluto. La cena fría y humillante se disolvía, dando paso a otro día, a otra luz, la luz suave y difusa que se filtraba por los altos ventanales de una galería de arte del Soho. Fue hace casi un año. Zoe entró allí por casualidad, escapando de una repentina tormenta de otoño.
Amaba estos lugares tranquilos, donde el tiempo parecía detenerse. Se detuvo ante un enorme lienzo que representaba un mar embravecido, pintado con pinceladas tan audaces y furiosas que parecía que el rocío salado le alcanzaría la cara en cualquier momento. Impresionante, ¿verdad?, dijo una voz masculina tranquila cerca. La mayoría de la gente solo ve caos aquí, pero yo veo una fuerza increíble y ganas de vivir. Se dio la vuelta. Un joven con un sencillo suéter de cachemira y vaqueros estaba junto a ella. Tenía una mirada amable y atenta y una sonrisa sin arrogancia. Era Caleb. La historia continúa. Cuéntanos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Veo lucha, respondió Zoe, volviéndose hacia el cuadro, y soledad, la inmensa y absorbente soledad de los elementos. Tienes razón, asintió acercándose. Pero incluso esta soledad tiene su belleza. El artista, Marcus Vail, pintó este cuadro tras perder su estudio en un huracán. Lo perdió todo, pero creó su mayor obra maestra. Así que no es solo una lucha, dijo Zoe pensativa. Es un renacimiento. Hablaron durante más de una hora junto al cuadro. Él le habló de artistas, ella le contó cómo la hacían sentir sus obras. Él no tenía nada del esnobismo que ella solía ver en la gente de su círculo. Hablaba del arte con auténtica pasión, como si fuera algo vivo y real. Cuando dejó de llover, sugirió con torpeza un café. Soy Caleb, dijo extendiendo la mano. Soy, respondió ella, apretando su mano cálida y fuerte. Ella no dijo su apellido y él no preguntó. En ese momento no importaba. Su primera cita de verdad no fue en un restaurante caro, sino en Central Park. Compraron perritos calientes a un vendedor ambulante y se sentaron en un banco junto al estanque, observando a los cisnes. Él contó con humor historias de su infancia, de cómo una vez intentó enseñar a su perro, un Golden Retriever llamado Baron, a andar en patineta. ¿Y cómo terminó todo? Zoe se rió. El varón resultó ser más listo que yo. Simplemente se quedó tirado en su patineta y lo empujé por todo el jardín. Mamá estaba horrorizada por el estado del césped y papá dijo que estaba arruinando a un perro de raza. Hablaba de su familia con un toque de ironía, pero sin malicia. Para él, su mundo era el único posible, familiar desde su nacimiento. No notaba su sofocante dorado. Zoe escuchaba y comprendía lo diferentes que eran, pero a su lado, esta diferencia no parecía un abismo. La miraba como si viera su alma, no su ropa ni su reloj. ¿Y tú? Háblame de tu infancia, preguntó mientras caminaban por un callejón sembrado de hojas amarillas. Fue entonces cuando nació su leyenda. No era una mentira absoluta, sino la verdad desprovista de millones de dólares y un nombre famoso. Crecí en el Bronx, comenzó con voz serena. Teníamos un apartamento pequeño. Mi papá trabajaba en el departamento de tránsito. Mi mamá era enfermera. Trabajaron duro para que yo pudiera tener una buena educación. Deben estar muy orgullosos de ti, dijo Caleb, tomándole la mano. Se han ido, respondió Zoe en voz baja. Murieron en un accidente cuando yo estaba en la universidad. Esta era la parte más dolorosa de la verdad. Su padre, el brillante y reservado inversor James Barnes, había muerto en un accidente de coche, pero no en el destartalado coche familiar, sino en un helicóptero privado al regresar de una reunión en Zúrich, y le dejó no solo una póliza de seguros, sino todo un imperio financiero, construido sobre su intelecto e intuición, que ella ha expandido desde entonces. Zoe, lo siento mucho. Caleb se detuvo y la abrazó. Eres tan fuerte, pasar por todo esto sola. Se apretó contra él, aspirando el aroma de su suéter y hojas de otoño. Se sentía tan cálido y seguro en sus brazos y tan avergonzado, le había mentido. Mintió porque ansiaba desesperadamente que al menos una persona en el mundo la amara, no sus habilidades. Que alguien viera tras el muro invisible del dinero a una chica sencilla que amaba el arte, los largos paseos y las conversaciones sinceras.
Desde entonces, esta leyenda se convirtió en parte de su relación. Caleb admiraba su fuerza, su inteligencia, su capacidad para forjar su propio camino en la vida. Lo que no sabía era que la organización sin fines de lucro para la que supuestamente trabajaba era en realidad su propia fundación benéfica multimillonaria, y el modesto apartamento que alquilaba era solo una de sus muchas residencias, elegidas específicamente para evitar sospechas. Cada vez que les contaba con orgullo a sus amigos sobre su increíble Zoe hecha a sí misma, su corazón se llenaba de culpa y ternura. La amaba la versión de ella que ella le mostraba. Y cuanto más la amaba, más aterrador era imaginar el momento en que descubriría la verdad. Zoe. La voz de Caleb la sacó de sus recuerdos. Se detuvo y apagó el motor. En el silencio que siguió, el sonido de sus respiraciones parecía ensordecedor. «Perdóname», dijo él volviéndose hacia ella. Había tanto dolor en sus ojos que ella quiso abrazarlo. «Perdónalos. Fueron terribles. No sé qué les pasó». «No tienes que disculparte por lo que dijeron, Caleb», respondió ella en voz baja. «Tengo que hacerlo. Esta es mi familia. Debería haberlos detenido antes. Debería haberme plantado y haberte llevado a la primera señal. Pero simplemente no podía creer que fueran capaces de algo así. Sé que son unos presumidos, pero esto era crueldad pura y dura». Dejó caer la cabeza sobre el volante y dejó caer los hombros. «Te amo, Zoe. Te amo más que a nada en el mundo. Y me duele que la gente que debería haberte recibido con los brazos abiertos te haya hecho tanto daño». Zoe puso su mano sobre su hombro. «Yo también te amo, y sé que no eres como ellos». «Hablaré con ellos», dijo con decisión, levantando la cabeza. «Mañana les daré un ultimátum. O te aceptan y te tratan con el respeto que mereces, o se arriesgan a perder a su hijo. No bromeo. No dejaré que arruinen nuestra felicidad». Ella vio que él era sincero. Estaba dispuesto a luchar por ella, por su futuro. Y en ese momento, su determinación casi flaqueó. Quería contárselo todo, revelar el secreto que los separaba como una pesada piedra, decirle que no necesitaba su protección, que las palabras de su madre eran solo punzadas para quien controlaba miles de millones, decirle que podía comprar y vender a toda su familia junto con su plata y su buen nombre. Pero ella permaneció en silencio. Porque ahora, al mirarlo a los ojos sinceros y amorosos, comprendió que la verdad podría herirlo mucho más que una mentira. Se sentiría engañado, pensaría que estaba jugando con él, poniéndolo a prueba. Y ella no quería eso. «Todo estará bien», dijo, aunque ya no lo creía. «Vámonos a casa, estoy cansada». Caleb arrancó el motor. Estaba seguro de que podía arreglarlo todo, de que su amor prevalecería sobre los prejuicios de su familia. No sabía que la guerra ya estaba declarada y sus padres no estaban dispuestos a ceder. Simplemente convertirían las palabras en hechos. Y Zoe, mirando las luces de la ciudad que se acercaba, comprendió que ya no podía esconderse. La habían arrastrado al campo de batalla contra su voluntad. Y ahora tendría que luchar para proteger no solo a su amor, sino también a sí misma. El recuerdo de los días felices en el parque y la galería se convirtió en una isla de sinceridad a la que se aferraría en la tormenta que se avecinaba. El teléfono sonó al día siguiente exactamente a las 10 de la mañana. Zoe supo quién era incluso antes de mirar la pantalla. El número le resultaba desconocido, pero su intuición le decía que era solo el comienzo de un nuevo ataque. «Estoy escuchando», respondió ella con voz tranquila y serena. «Zoe, soy Eleanor Davenport. Espero no distraerte de asuntos importantes». La voz de la mujer era gélida y cortés y le provocó un escalofrío. «Buenos días, Eleanor. No me molestas. ¿Pasó algo?» «Me gustaría reunirme contigo, a solas. Tengo algo que hablar que no le concierne a mi hijo. Creo que ambos debemos aclarar algunas cosas por nuestro propio bien». «¿Por tu propio bien?
corrigió Zoe mentalmente. ¿Dónde y cuándo te vendría bien?, preguntó aceptando el desafío. El restaurante Côte d'Azur en la calle 57. En 1 hora habrá una mesa esperándote a mi nombre. No llegues tarde. Eleanor colgó sin esperar respuesta. Esto no era una simple conversación, era un reto a duelo, y Zoe lo sabía perfectamente. Exactamente 1 hora después, entró en el comedor medio vacío de un restaurante caro. Eleanor ya estaba sentada a una mesa junto a la ventana, perfectamente erguida, con un traje formal color perla. Parecía una reina recibiendo a una suplicante. «Zoe, siéntate, por favor», dijo, señalando la silla de enfrente. «Ya te pedí café, solos, sin azúcar, espero. He notado que estás cuidando tu figura. Eso es admirable». Zoe se sentó ignorando el último comentario. No tenía intención de jugar a ese juego. «Eleanor, no andemos con rodeos. Sé que no me llamaste para hablar de mis hábitos». Eleanor sonrió levemente, pero sus ojos permanecieron fríos. «La franqueza. Bueno, esa cualidad puede ser útil en ciertos círculos, pero en el nuestro se considera de mala educación, aunque claro, no esperaría otra cosa de ti». Ella tomó un pequeño sorbo de agua del vaso de cristal. «Quiero hablar de mi hijo, de Caleb. Es un niño maravilloso, amable, comprensivo, pero, por desgracia, demasiado ingenuo. Ve el mundo de color de rosa y cree en los cuentos de hadas sobre cómo el amor lo puede todo». «¿No lo crees?», preguntó Zoe en voz baja. «Creo en la realidad, querida. Y la realidad es que los matrimonios en nuestro mundo son uniones de familias, capital, reputación. Son acuerdos que aseguran el futuro de nuestros hijos y nietos. Y el amor es un agradable añadido, con suerte, pero nunca es la base. La base es la igualdad social, financiera, cultural». Ella se inclinó hacia adelante, su voz más tranquila, pero más áspera. «Entiendes, por supuesto, que no eres rival para mi hijo. Tu pasado, tu crianza, tu total falta de contactos. Eres un ancla que lo ahogará. Le cerrarás todas las puertas. Ningún hogar decente te aceptará como igual. Siempre serás visto como el dulce ingenuo que Caleb recogió. Y con el tiempo, esto también empezará a pesarle. El amor se desvanecerá y solo quedarán el arrepentimiento y el reproche». Zoe la miró en silencio, dejando que la mujer hablara. Ya había visto esto antes. Gente pomposa y segura de sí misma, que solo juzgaba el mundo por su dinero y su pasado. «¿Cómo?». «Investigué un poco sobre ti», continuó Eleanor, sacando un sobre largo y delgado de su bolso. «Creciste en el Bronx. Madre soltera con 2 trabajos, escuela pública, una beca universitaria. No me malinterpretes, tu historia inspira cierto respeto. Eres una luchadora, pero luchadoras como esa no encajan en nuestra familia». Ella puso el sobre la mesa y lo empujó hacia Zoe. «Estoy dispuesto a agradecerle su inconveniente. Entiendo que ha desperdiciado tiempo y emociones con Caleb. Estoy dispuesto a compensarlo». Zoe miró el sobre, pero no lo tocó. «¿Qué es esto?». Un cheque. Por $2 millones. Creo que es una compensación más que generosa. Con este dinero, puedes empezar una nueva vida. En algún lugar lejos de aquí. Abrir tu propio pequeño negocio, encontrar un marido de tu círculo. Serás feliz, créeme, mucho más feliz que en una jaula de oro, donde cada paso que decidas será discutido y criticado». Se hizo el silencio. Zoe tomó el sobre lentamente. No le temblaban los dedos. Lo abrió y sacó un cheque. La cantidad estaba escrita con una caligrafía pulcra. $2 millones. El precio de su amor. El precio de su dignidad. «¿Crees que puedes comprar todo en este mundo?», preguntó tan bajo que Eleanor tuvo que aguzar el oído. «Creo que todo tiene un precio», respondió con seguridad, «y la gente inteligente lo entiende». «¿Entonces crees que soy estúpido? Te considero una joven a quien se le ha dado una oportunidad única para asegurar su futuro. No la desaproveches».
Zoe miró el recibo y luego volvió la mirada hacia Eleanor. No había lágrimas ni ira en sus ojos, solo una calma fría como el acero. Hablas de igualdad, Eleanor, pero no ves más allá de tu billetera. ¿Crees que este dinero te hace mejor? Más fuerte. Solo te empobrece, porque no tienes nada más que eso. Lentamente, con gestos, empezó a romper el cheque. Primero por la mitad, luego otra vez y otra vez. Pequeños trozos azules de papel cayeron sobre el mantel blanco como la nieve. El rostro de Eleanor se endureció. No se lo esperaba. Estaba segura de que cualquier chica de clase baja aceptaría con entusiasmo semejante oferta. «¿Qué estás haciendo? Estás loco», susurró. «No», respondió Zoe, levantándose de la mesa. «Simplemente no estoy en venta. Siento mucho lo de tu hijo. Tener una madre como tú es una terrible desgracia. Te deseo lo mejor». Ella se giró y caminó hacia la salida, dejando a Eleanor sentada sola entre los fragmentos de su trato fallido. Esa misma noche tuvo lugar otra conversación. Harrison Davenport entró en la oficina de su hijo. Caleb estaba sentado en su escritorio, revisando papeles, pero parecía ausente. «Caleb, tenemos que hablar», empezó el padre sin preámbulos. «Si se trata otra vez de soya, entonces no quiero oír nada», respondió el hijo con cansancio. «Precisamente sobre eso y sobre algo más importante, sobre el futuro de nuestra empresa». Harrison se sentó en la silla de enfrente. «Ya saben la situación actual de Davenport y Sons. Estamos al borde del abismo. Este acuerdo con Nexus Global Ventures es nuestra única oportunidad de mantenernos a flote. No se trata solo de dinero, se trata de entrar en nuevos mercados, se trata del futuro». «Lo sé, padre. Llevo trabajando en este proyecto día y noche». «Oh, exactamente. Te centras en el proyecto, pero no lo entiendes. En Nexus son muy importantes. Están invirtiendo $800 millones en nosotros y nos estarán vigilando, incluyendo a nuestra familia». «¿A qué te refieres?». Caleb frunció el ceño. «Lo que quiero decir es que la reputación es nuestro mayor activo. La familia Davenport es una marca asociada a la tradición, la estabilidad y el gusto impecable. Ahora imaginen lo que dirán los inversores cuando se enteren de que el heredero de este imperio se casa con una chica sin nombre, sin familia, sin pasado». «No es asunto suyo», espetó Caleb. «Mi vida personal no es asunto suyo». «Te equivocas, hijo». Harrison golpeó la mesa con la palma de la mano. «Todo lo que haces afecta a esta familia y a esta empresa. Tu matrimonio forma parte de nuestra imagen. Al casarte con Zoe, estás dando a entender que no te importa la tradición, que estás dispuesto a arriesgarlo todo por una pasión pasajera. Parece poco fiable. A los inversores no les gusta la gente poco fiable». «No es un capricho. La amo. El amor va y viene, pero el apellido permanece para siempre», tronó la voz de Harrison. «No te pido que la dejes. Sal con ella si es lo que quieres, pero el matrimonio está descartado, al menos no hasta que se firme el acuerdo y nuestra posición se fortalezca. Debes elegir qué es más importante para ti, tus deberes como futuro director de la empresa o tus sentimientos». Caleb se puso de pie de un salto. «Esto es un chantaje. Tú y mi madre estáis conspirando para arruinarme la vida». «Intento salvar tu futuro», espetó Harrison. «Piénsalo bien, Caleb. Por un lado está el bienestar de cientos de personas que trabajan para nosotros, el legado de tus antepasados y tu propio lugar en el mundo. Y por el otro, una sola chica. ¿De verdad es tan difícil la decisión?». Salió de la oficina, dejando a su hijo solo. Caleb se quedó de pie en medio de la habitación, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Sus padres lo atacaban por ambos lados, explotando sus puntos más vulnerables, su madre presionando las emociones de Zoe, su padre, su sentido del deber. Estaba atrapado y por primera vez en su vida no sabía cómo escapar.
Los resultados del último trimestre son un desastre, dijo Harrison Davenport, con voz seca como una hoja de otoño. Estaba sentado en su enorme escritorio de roble, repleto de carpetas de documentos. Las ventas han bajado un 12%. Los acreedores llaman a diario. Un par de meses más a este ritmo y nos veremos obligados a declararnos en quiebra. Caleb estaba de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte de Manhattan. La vista desde su oficina en el piso 57 siempre lo tranquilizaba, pero hoy los rascacielos parecían aplastarlo, oprimiéndolo como un torno. «Te dije que deberíamos haber invertido en comercio electrónico hace 5 años», dijo en voz baja sin darse la vuelta. «Hemos perdido la oportunidad. Nuestra marca está envejeciendo, al igual que nuestros clientes». «No me des sermones», ladró Harrison, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Construí este imperio cuando aún eras un bebé. Sé lo que hago». «¿Sabes?». Caleb se giró. No había miedo en sus ojos, solo un amargo cansancio. «Entonces, ¿por qué nos estamos ahogando, padre? ¿Por qué tenemos que vender bienes para pagar los salarios atrasados?» Harrison suspiró profundamente. Su ira se desvaneció tan rápido como había estallado. Se frotó las sienes. «Porque el mundo ha cambiado. No lo preví, lo admito. Pero ahora no es momento de recriminaciones mutuas. Tenemos una oportunidad, la última». Señaló una delgada carpeta azul que yacía sola en el borde del escritorio. Tenía grabada una abreviatura de 3 letras. «Nexus Global Ventures», dijo Harrison casi con reverencia. «No son solo inversores, Caleb, son un salvavidas que nos cayó del cielo». «Leí los términos preliminares», asintió Caleb acercándose a la mesa. $800 millones. Eso es suficiente no solo para saldar todas las deudas, sino también para llevar a cabo una modernización completa. Pero los términos son estrictos. Quieren una participación mayoritaria. «Que se lo lleven», Harrison hizo un gesto con la mano. «¿De qué sirve tener el 100% de una empresa en quiebra? Y con sus recursos y contactos, Davenport y Sons volverá a ser el número 1. Nos revitalizarán. Este es el negocio del siglo». «¿Quiénes son?». Caleb tomó la carpeta. «Casi no hay información sobre este fondo. Apareció de la nada hace unos años y está comprando todo lo que no está bien asegurado, convirtiéndolo en oro. Nadie sabe quién está al mando, ni un solo nombre, ni una sola foto, solo gente de confianza y un ejército de abogados». «¿Qué más da quiénes sean?», preguntó Harrison, restándole importancia con un gesto de la mano. «Lo importante es que tienen dinero y están dispuestos a invertirlo en nosotros». Su abogado principal, Lawrence Maddox, es inflexible, pero es un profesional. «Las negociaciones fueron difíciles, pero ya casi lo logramos. Mañana es la reunión final, la firma». Caleb guardó silencio, hojeando los documentos, las cifras, los gráficos, la jerga legal. Todo ello resumía la imagen de una toma de control total. Su familia estaba perdiendo el control del negocio que su bisabuelo había fundado hacía más de 100 años, pero su padre tenía razón, no había otra salida. «Accedieron tan fácilmente», dijo Caleb pensativo. «Después de todas las comprobaciones, después de analizar nuestras pérdidas, me parece extraño. Demasiado bueno para ser verdad». «Es porque ven potencial», exclamó Harrison con entusiasmo. «Ven nuestro nombre, nuestra historia. No solo compran una empresa, compran una leyenda». Y por eso hizo una pausa mirando fijamente a su hijo. «No tenemos margen de error, ni uno solo». Caleb se dio cuenta de lo que quería decir. Cerró la carpeta lentamente. «Volvemos a Zoe. Nunca la abandonamos». Harrison se levantó de la mesa. Su altura y su imponente presencia lo hacían parecer un emperador romano. «Entiende, hijo, esta gente de Nexus lo está vigilando todo. Cada uno de nuestros movimientos, nuestra reputación y cazar al heredero del imperio Davenport con una chica de la nada es un gran riesgo para nuestra reputación. Es una mancha en nuestra impecable fachada». «Esta es mi vida», gritó Caleb.
esta es nuestra vida, espetó Harrison. La tuya, la mía, la de tu madre, la de cientos de nuestros empleados. Todo está entrelazado. Te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir. Hasta que firmes este contrato, debes posponer cualquier idea de matrimonio. Nada de anuncios, nada de charlas innecesarias. Debes concentrarte en el asunto en cuestión, en salvar nuestro legado. Un silencio denso invadió la oficina. El teléfono del escritorio de Harrison sonó con un tono agudo y exigente. Miró la pantalla y su expresión cambió de inmediato, tornándose obsequiosa. «Soy Maddox», susurró presionando el altavoz. «Sí, señor Maddox, le escucho». «Harrison, buenas tardes», dijo una voz fría y sin emociones por el altavoz. «Llamo para confirmar, mañana a las 10 de la mañana en nuestra sala de conferencias en Park Avenue. Todo listo para firmar, el propietario ha aprobado el trato». Harrison sonrió radiante. Lanzó una mirada triunfal a Caleb. Buenas noticias, llegaremos puntuales. Toda nuestra familia estará presente en este momento histórico. «Genial, nos vemos mañana», sonó brevemente la línea. Harrison apagó el teléfono y miró a su hijo triunfante. «¿Lo oíste? El dueño lo aprobó personalmente. Estamos a salvo, Caleb. A salvo. Ahora entiendes lo serio que es esto. Mañana comienza una nueva era para los Davenport y no debes arruinarla de ninguna manera». Le dio una palmadita en el hombro a su hijo y salió de la oficina, dejándolo solo. Caleb regresó a la ventana. Se sentía como un peón en el juego de alguien más. Por un lado, su amor por Zoe. Por el otro, su deber hacia su familia y la amenaza de la ruina total. Y mañana presenciaría el triunfo de su padre, que llegaría a costa de su propia felicidad. La trampa en la que lo habían metido sus padres se había cerrado de golpe. «¡Mírala!». La voz de Eleanor Davenport resonó como una campana de cristal en el silencioso bullicio del gran salón del museo. ¿No es preciosa? Como una flor silvestre que entró accidentalmente en nuestro jardín. Eleanor se encontraba en el centro de un pequeño círculo formado por los invitados más influyentes del baile benéfico, abrazada con fuerza al brazo de Zoe. Su sonrisa era deslumbrante, pero sus ojos, fijos en su futura nuera, permanecían fríos como el hielo. A su alrededor, la vida transcurría a toda velocidad. Los diamantes brillaban, la seda relucía, los camareros servían silenciosamente copas de champán. Para la familia Davenport, esta noche era la cumbre del triunfo, la firma del acuerdo con Nexus Global Ventures, que se celebraría mañana, ya se había convertido en la noticia más importante de la sociedad y todos los presentes miraban a Harrison y a Eleanor con una envidia apenas disimulada. «Eres muy amable, Eleanor, al acogerla bajo tu protección», la arrulló la anciana, cuyo collar costaba más que el presupuesto anual de un país pequeño. «La verdadera compasión es tan escasa hoy en día». Zoe guardó silencio. Su vestido azul oscuro, elegante en su sencillez, parecía casi modesto en contraste con el lujo ostentoso que la rodeaba. Se sentía como una exhibición expuesta a la vista de todos. Caleb, de pie cerca, frunció el ceño. «Zoe no necesita piedad, señora Van der Heyden», dijo con firmeza. «Es una persona autosuficiente e inteligente. Le agradecería que hablara de ella con respeto». Y «Ay, Caleb, cariño, no te pongas tan serio». Eleanor rió apretando con más fuerza la mano de Zoe. «Todos admiramos tu elección. Es tan novedosa, tan audaz. Trae un poco de simplicidad a nuestro mundo». Se volvió hacia Zoe, su voz empalagosamente dulce, pero lo suficientemente fuerte para que todos a su alrededor la oyeran. «Dime, querida, ¿debes sentirte como en un cuento de hadas? Todas estas luces, la música, debe ser muy diferente a tu vida normal». Caleb dio un paso adelante con la intención de terminar el espectáculo, pero su padre, Harrison, lo interceptó con una mano pesada sobre su hombro. «Ahora no, hijo», le susurró al oído. «La prensa está aquí, sonríe, recuerda mañana». Un hombre bajito con una cámara y un cuaderno se acercó a ellos. «Señor Davenport,
Unas palabras para el New York Post. Todo el mundo habla de su acuerdo con Nexus. ¿Es cierto que los convertirá en una de las familias más poderosas del país? Harrison enderezó los hombros. Había estado esperando este momento toda su vida. No buscamos influencia, comenzó con modestia, aunque todo su ser gritaba lo contrario. Simplemente queremos preservar el legado y llevar a Davenport y Sons al siguiente nivel. Nexus es un socio brillante y confiamos en que nuestra colaboración será duradera y fructífera. Esta es una nueva era para nuestra familia. El periodista volvió su mirada hacia Zoe. ¿Y usted, señorita? Disculpe, no sé su apellido. ¿Cómo es entrar en una familia así en un momento tan trascendental? Antes de que Zoe pudiera abrir la boca, Eleanor habló de nuevo. Ay, nuestra querida Zoe está un poco avergonzada. Le dio una palmadita protectora en la mano. No está acostumbrada a tanta atención. Es una niña muy sencilla y modesta. Intentamos protegerla de ruidos innecesarios. ¿Verdad, querida? Zoe levantó lentamente la vista y miró directamente a Eleanor. No había miedo ni vergüenza en su mirada, solo una evaluación fría y serena. Hablo por mí misma, Eleanor, dijo con voz tranquila pero clara, y diría que entrar en una familia es una gran responsabilidad. Lo principal es que los valores de la familia coincidan con los tuyos. Una pausa incómoda se hizo presente. El periodista anotó algo rápidamente en su cuaderno. Eleanor sonrió con fuerza, clavándose los dedos en el brazo de Zoya como garras. ¡Qué listo!, murmuró entre dientes. Caleb, querida, ¿por qué no invitas a tu prometida a bailar? Mi padre y yo pasaremos un rato con nuestros invitados. Caleb, aliviado, condujo a Zoe al centro de la habitación, donde las parejas ya estaban girando al son de un vals. Lo siento, dijo abrazándola. Deberías haberlos detenido antes. Se están portando fatal. Se comportan como siempre, respondió Zoe con calma, apoyando la cabeza en su hombro. Ven el mundo solo a través del prisma del dinero y el estatus. Pero yo no soy así, objetó con vehemencia. ¿Sabes? Nada de esto me importa. Lo único que me importa eres tú. Lo sé, Caleb. Su voz era tranquila y un poco triste. Y eso es lo que lo hace tan difícil. Bailaron en silencio y durante unos minutos se sintieron solos en la sala, llena de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Pero el idilio no duró mucho. El maestro de ceremonias se acercó a ellos. Señor Davenport, su madre les pide a usted y a su prometida que la acompañen en el centro del escenario. Habrá un breve anuncio. El corazón de Caleb se hundió con alarma. ¿Qué otro anuncio? No lo sé, señor. La señora Davenport dijo que fue una sorpresa. Regresaron al círculo de invitados, que había crecido aún más. Eleanor estaba junto al presentador de la velada, un reconocido periodista de televisión. Estaba radiante. Amigos, anunció por el micrófono y el murmullo en la sala se apagó. Hoy es una noche especial, no solo para nuestra organización benéfica, sino también para mi familia. Como muchos saben, mañana entramos en una nueva era de prosperidad. Pero hay una noticia más que quiero compartir con ustedes. Mi hijo, mi querido Caleb, por fin ha decidido sentar cabeza. Un murmullo de aprobación recorrió el pasillo. Caleb sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Mamá, no, susurró, pero ella no lo oyó. Le propuso matrimonio a la chica más encantadora. Ven aquí, querida, no seas tímida. Atrajo a Zoe hacia ella con un gesto imperioso. Zoe se encontró bajo los focos. Decenas de ojos la miraban fijamente. Mantuvo una expresión impasible, pero Caleb vio que sus hombros se tensaban. Se llama Zoe, continuó Eleanor, con la voz cargada de falso cariño. Proviene de una familia muy sencilla. Una chica que lo logró todo sola. No tuvo las oportunidades que tuvieron nuestros hijos. No fue a escuelas privadas, ni se fue de vacaciones a Europa. Su vida fue dura. Los invitados escucharon con gran expectación. Era mejor que cualquier función. Una historia de Cenicienta, televisada en directo. Y nosotras. Eleanor hizo una pausa dramática, con su mirada radiante recorriendo a todos. Estamos muy felices de darle a esta dulce niña la oportunidad de ver la vida real, de mostrarle un mundo con el que jamás podría haber soñado.
Para alguien como ella, todo esto, señaló con un amplio gesto alrededor del opulento salón, es como un cuento de hadas con el que se topó por casualidad. La aceptamos abriéndole las puertas de nuestro mundo por pura compasión y el deseo de ayudar. Los aplausos estallaron. Un aplauso cortés y social de quienes se deleitaban con la humillación ajena, ofrecido con el pretexto de la caridad. Los periodistas dispararon sus cámaras, capturando el rostro de Zoya, donde no se movió ni un músculo. Y en ese momento, algo dentro de Caleb se quebró. Toda la ira que había estado reprimiendo durante semanas, toda la vergüenza por su familia, todo el dolor por la mujer que amaba, brotó. ¡Basta! Su voz cortó los aplausos como un trueno. Un silencio sepulcral invadió la sala. Todas las miradas se posaron en él. Eleanor se quedó paralizada, micrófono en mano, con la sonrisa congelada en el rostro. ¿Qué dijiste, querido?, preguntó ella, todavía intentando guardar las apariencias. Dije que pararas, repitió Caleb, dando un paso al frente y quitándole el micrófono. Le temblaban las manos de rabia. ¿Cómo te atreves, madre? ¿Cómo te atreves a decir esas cosas aquí? Se volvió hacia los atónitos invitados. ¿Lo oyeron? Aplaudieron esto. A esto le llaman misericordia. No es misericordia, es crueldad, es arrogancia. Humillan a alguien solo porque, en su opinión, nació en la familia equivocada. Harrison corrió hacia él intentando quitarle el micrófono. Caleb, para, estás loco. Piensa en el trato. ¡Al diablo con el trato!, gritó Caleb, apartando a su padre. Al diablo con tu dinero y tu posición si los convierten en esos monstruos. Zoe es la persona más amable, honesta y fuerte que he conocido. Es 1000 veces mejor que cualquiera de ustedes y no necesita su compasión, tú eres quien la necesita. Tiró el micrófono al suelo. El sonido del impacto resonó por la sala. Caleb se acercó a Zoe, quien había permanecido inmóvil todo el tiempo, con la mirada fija al frente. Le tomó la mano. Tenía los dedos helados. «Nos vamos», dijo alto y claro. La condujo fuera del escenario, entre la multitud que se había separado. Nadie se atrevió a decir una palabra. Todos simplemente los miraron fijamente al heredero del imperio Davenport, que acababa de repudiar públicamente a su familia y a la misteriosa chica que había desatado este escándalo. Salieron del museo en silencio y subieron al coche. Caleb arrancó el motor y arrancó. Condujeron varias manzanas en un silencio absoluto y opresivo. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor y la respiración agitada de Caleb. No dejaba de mirar a Zoe. Ella estaba erguida, contemplando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban destellando. No había lágrimas ni ira en su rostro, solo una calma gélida y distante que lo asustaba más que cualquier histeria. Al final ya no pudo soportarlo más. «Zoe, di algo. Por favor, grítame, golpéame, haz lo que sea, pero no te quedes callada». Ella giró lentamente la cabeza y lo miró. «¿Qué tienes que decir, Caleb? Ya lo dijo todo. Tu madre lo dijo todo, delante de cientos de personas». «Lo sé, lo siento mucho. Fue terrible. Deberías haberla detenido antes. Yo...» «No es eso», interrumpió en voz baja. Su voz era monótona y sin vida. «No es que lo haya dicho. Es que lo dice en serio, y tu padre también, y toda esta gente en esta sala. Creen de verdad que me hacen un favor al permitirme respirar el mismo aire que ellos. Pero yo no soy así, te amo». Su voz estaba llena de desesperación. «Estoy dispuesto a dejarlo todo por ti. Nos iremos, empezaremos de nuevo, lejos de ellos. No puedes renunciar a lo que es parte de ti», dijo volviéndose hacia la ventana. «Esta familia, este nombre, este mundo, es tu pasado. ¿Y tu futuro?» «No, mi futuro eres tú», golpeó el volante con el puño. «Te lo demostraré. Mañana hablaré con ellos. Les daré un ultimátum. O te aceptan y se disculpan, o me voy. Para siempre». Zoe guardó silencio un buen rato. Luego dijo tan bajo que él apenas la oyó.
A veces es demasiado tarde para dar ultimátums. Caleb sintió un escalofrío. De repente, comprendió que esa noche lo había cambiado todo. No era solo otra discusión, no era solo otro conflicto con sus padres. Era un punto sin retorno. Miró el perfil de la mujer que amaba más que a su vida y no vio en él resentimiento ni dolor, sino una determinación fría y férrea. Y tuvo miedo. No sabía qué había decidido, pero sentía que su cuento de hadas, que nunca había tenido tiempo de comenzar, había terminado esa noche en ese salón resplandeciente y sin alma. ¿Está seguro de que todo está listo, señor Henderson? La voz de Harrison Davenport resonó en la sala de juntas del piso 45 del rascacielos. Echó un vistazo a la larga y pulida mesa de caoba donde estaban sentados sus abogados y los representantes del misterioso fondo. No queremos ningún problema. Hoy será un día histórico para nuestra empresa. Por supuesto, señor Davenport, respondió el abogado canoso desde su lado del escritorio. Todos los documentos han sido revisados y solo están pendientes de firma. Eleanor, sentada junto a su esposo, dirigió a todos los presentes una sonrisa condescendiente. Vestía un traje formal color crema, lo que, en su opinión, enfatizaba su condición de dueña de la situación. ¡Genial! Me encantaría conocer en persona al director de Nexus Global Ventures después de la firma. Necesitamos saber con quién haremos grandes cosas ahora. Caleb se sentó a cierta distancia, contemplando en silencio la ciudad que se extendía a sus pies por la ventana panorámica. No había dormido en toda la noche, no había hablado con Zoe. Ella simplemente le pidió que la llevara a casa y cerró la puerta con llave. No contestó sus llamadas. Por la mañana encontró un sobre debajo de la puerta de la mansión. Dentro había un anillo de compromiso. Se le encogió el corazón. Había acudido a esta reunión como en un sueño, obedeciendo la voluntad de su padre, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Deberías haber estado con ella, no allí. «Caleb», gritó su padre, «deja de soñar despierto. Este también es tu triunfo. Algún día todo esto será tuyo». Caleb giró la cabeza lentamente. «No estoy seguro de querer esto, padre. No a este precio». «Ahí vas otra vez». Eleanor hizo una mueca. El chico fue abandonado y ahora está dispuesto a arruinar el futuro de la familia por sus preocupaciones. Recupérate. Esa chica fue un error y cuanto antes te des cuenta, mejor para todos. En ese momento, la pesada puerta de la sala de reuniones se abrió silenciosamente. Zoe se quedó en el umbral. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Todas las miradas se posaron en ella. Llevaba un sencillo pero impecable vestido azul oscuro. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño. No llevaba joyas, salvo unos pequeños pendientes. Se mantenía con la misma calma gélida que Caleb había visto ayer en el coche. Eleanor fue la primera en recobrar el sentido. Su rostro se torció en una mueca de rabia. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a venir? Seguridad». Los dos hombres de traje formal que estaban junto a la puerta no se movieron, simplemente inclinaron sus cabezas respetuosamente cuando Zoe pasó junto a ellos. «¡Fuera de aquí!», gritó Eliora, levantándose de su asiento. «Estás planeando otra escena. ¿No te bastó la desgracia de ayer? ¿O vienes aquí arrastrándote por el dinero? Te dije que lo conseguirías». Zoe se detuvo en la mesa frente a la familia Davenport. Ni siquiera miró a Eleanor. Sus ojos estaban fijos en el representante principal de la fundación, un hombre alto y elegante de unos 60 años con una mirada penetrante. «Lawrence, espero no llegar tarde». El hombre, al que ella llamaba Lawrence, se puso de pie con una leve sonrisa en su rostro. «En absoluto, señorita Barnes. Estábamos a punto de empezar. Pero claro, la estábamos esperando». Harrison Davenport se puso morado. «¿Qué pasa? ¿Quién es esta mujer y por qué la escuchas? No es nadie, es solo un malentendido». Lawrence Maddox, asesor general y fideicomisario de Nexus Global Ventures, miró lentamente a los atónitos Davenport.
Para que quede claro, caballeros, no se trata de nadie. Soy Zoe Barnes, la única propietaria y fundadora de Nexus Global Ventures. Si hubiera explotado una bomba en la habitación, habría tenido menos efecto. Eleanor se tambaleó y se desplomó en su silla, boquiabierta. Harrison se quedó paralizado, con una expresión de total incomprensión en el rostro, con los brazos colgando flácidos a los costados. Caleb se puso de pie de un salto, miró a Zoe y su mente no podía asimilar lo que acababa de oír. Zoe Suzhou del Bronx, la dueña de una corporación multimillonaria. Esto es una broma, balbuceó Harrison. Es absurdo. Es una huérfana de los barrios bajos. Zoe lo miró directamente por primera vez. No había ira en su voz, solo una fría y firme declaración de hechos. Esa es la historia que conté para ver si alguien podía ver al verdadero hombre detrás del dinero mítico. Mi padre, Arthur Barnes, era un verdadero genio. Un genio de la tecnología que amasó unas fortunas e hizo todo lo posible para proteger a su única hija de la inmundicia y la avaricia de este mundo. Quería que yo creciera como una persona normal, no como una heredera consentida. Murió hace 10 años, dejándome todo. Y creé esta fundación para asegurar que su legado perdure y crezca. Y nunca me han visto en público. Prefiero actuar a través de confidentes de confianza. Gente como el señor Maddox. Ella volvió su mirada hacia Eleanor, quien la observaba con ojos abiertos y salvajes. Me ofreciste $2 millones para irme. ¡Qué curioso! Eso ni siquiera cubriría el mantenimiento de mi jet durante un año. Hablaste de sangre pura y de que nunca sería uno de ustedes. Te preocupaba la reputación de la familia Davenport. Y resultó que tenías razón. Caleb dio un paso hacia ella. Zoe, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Ella lo miró y por primera vez en todo este tiempo el dolor brilló en sus ojos. Porque quería que me quisieras, Caleb. Solo a mí, no a mis capacidades, no a mi condición. Quería creer que era posible y lo hiciste. Eres el único que me vio como un ser humano, pero sonrió con amargura. La sangre es más espesa que el agua, como suele decir tu madre. Eres parte de este mundo, un mundo donde se juzga a la gente por su cuenta bancaria y sus antecedentes. ¡No!, gritó. «No es así, te amo». «Lo sé», dijo en voz baja, «y eso es lo peor». Zoe se volvió hacia Lawrence Maddox, quien había estado de pie en silencio e inmóvil junto a ella todo el tiempo. «Lawrence», su voz volvió a ser firme y autoritaria. «Protocolo, Aurora». El señor Maddox asintió. «La entiendo, señorita Barnes». Tomó una sola hoja de papel de la carpeta y la colocó en el centro de la mesa. ¿Qué significa esto?, graznó Harrison, recobrando el sentido. ¿Qué protocolo? Lawrence lo miró sin ninguna expresión. El protocolo Aurora estipula la terminación inmediata e incondicional de todas las negociaciones y la revocación de todos los acuerdos previos. Se cancela la fusión de Nexus Global Ventures y Davenport & Sons Luxury Goods. ¡No! ¡No pueden!, gritó Harrison corriendo hacia la mesa. «¡Tenemos acuerdos! ¡Tenemos cartas de intención! ¡Los demandaremos!». «Puedes intentarlo», respondió Zoe con calma, «pero me temo que no tienes ni el dinero ni el tiempo para eso. El motivo del despido, que explicaremos en el comunicado de prensa oficial». Hizo una pausa mirando a Eleanor directamente a los ojos. «Es una incompatibilidad entre los valores corporativos y los altísimos riesgos reputacionales asociados a la gestión de tu empresa». Eleanor emitió un sonido extraño y estrangulado, como un sollozo. Tú no puedes hacernos esto. Nosotros somos prácticamente familia». Zoe caminó lentamente alrededor de la mesa y se detuvo justo frente a ella. «¿Familia?», preguntó en voz baja. «Anoche, delante de cientos de personas, dijiste que me hacías un favor al permitirme tocar tu mundo. Dijiste que nunca sería parte de tu familia. ¿Y sabes qué, Eleanor? Tenías toda la razón. Nunca lo seré, porque mi familia no construye su grandeza humillando a los demás». Ella se giró y caminó hacia la salida.
«Zoe, espera», le gritó Caleb. Se detuvo un momento en la puerta, pero no se dio la vuelta. «Adiós, Caleb». La puerta se cerró tras ella, dejando a la familia Davenport sumida en el silencio ensordecedor de un mundo destrozado. Harrison se hundió lentamente en una silla, agarrándose el corazón. Eleanor lloró en silencio, con la cabeza apoyada en la mesa, y Caleb se quedó de pie en medio de la habitación, consciente de que acababa de perder no solo una enorme fortuna de la que jamás había sospechado, sino también a la única mujer que había amado, y la culpa no era del dinero, sino de la crueldad y el orgullo de su propia familia. Lawrence Maddox, con cuidado, como si sepultara su última esperanza, guardó la hoja de papel en su maletín. El clic de la cerradura resonó como un disparo en el silencio sepulcral de la sala. «Caballeros, damas», su voz era serena y carente de emoción. «Creo que con esto concluye nuestra reunión. El comunicado de prensa se publicará en 15 minutos. Mis asistentes los acompañarán hasta la salida». Se giró y sin siquiera mirar de reojo a los Davenport, siguió a Zoe fuera de la habitación. Sus dos asistentes, jóvenes con trajes impecables, permanecieron de pie junto a la puerta, con rostros que eran impenetrables máscaras de profesionalismo. Harrison fue el primero en despertar. Tenía la cara morada y se levantó con dificultad de la silla, apoyado en la mesa pulida. «¡Esperen! ¡Alto!», graznó. «Esto es un malentendido. ¡Qué incompatibilidad de valores! ¡Qué riesgos! Somos Davenport. Nuestra reputación es impecable». Uno de los asistentes dio un paso hacia adelante apenas perceptible. «Le pido disculpas, señor Davenport. La decisión es definitiva e inapelable. Cualquier comunicación posterior se gestionará exclusivamente a través del departamento legal». En ese momento, el teléfono de Harrison vibró en su bolsillo, luego el de Eleanor, luego el de Caleb, uno tras otro, con una frecuencia cada vez más ominosa. Harrison sacó su teléfono con mano temblorosa. Un aviso de la principal publicación financiera del país brillaba en la pantalla. «Urgente. Nexus Global Ventures finaliza su fusión con Davenport & Sons». Eleanor gritó cuando vio un titular similar en su teléfono. «¿Qué es esto? ¿Cómo se atreven? ¡No puede ser!». Se giró hacia su hijo con los ojos llenos de horror y furia. «Caleb, haz algo. Llámala. Dile que es un error. Dile que nos disculparemos». Caleb miró al vacío. No oyó a su madre. Las palabras de Zoe aún resonaban en sus oídos. «Adiós, Caleb». Sabía que no era un error, era una sentencia de muerte. El teléfono de Harrison sonó ensordecedoramente fuerte. El nombre de Arthur Henderson, director de préstamos corporativos de su banco principal, apareció en la pantalla. «¡Arthur! ¡Gracias a Dios!», exclamó Harrison al teléfono. «¿Ya has visto esta noticia escandalosa? Es una provocación. Nosotros...». La voz del otro lado de la línea era fría como el hielo. «Harrison, vi el comunicado de prensa de Nexus, el oficial. Lo siento mucho, pero entiendes que esto lo cambia todo. Nuestro comité de crédito se reunirá en 1 hora. El acuerdo era la única garantía para tu reestructuración». «Pero Arthur, somos amigos desde hace 30 años. La voz de Harrison adquirió un tono de pánico. «No puedes hacer esto». «Son negocios, Harrison. Te llamo informalmente para advertirte. Mañana por la mañana recibirás la notificación del reembolso inmediato de toda tu línea de crédito. Tienes 48 horas. Y, Harrison, la junta directiva del banco ha decidido congelar tus cuentas personales hasta que se aclaren las circunstancias. Por si acaso, adiós». La línea sonó brevemente. Harrison bajó lentamente la mano que sostenía el teléfono. Su rostro palideció. «Congelaron las cuentas», susurró, mirando a su esposa. «Eso es todo». Eleanor lo miró sin comprender. «¿Qué quieres decir con todos?». «Si eso significa que no tenemos más dinero». Eleanor ladró con la voz quebrada. «Ni uno. Este trato era nuestra última oportunidad. Lo hemos hipotecado todo, hasta la última silla de esta maldita mansión».
Los ayudantes de la puerta tosieron delicadamente. Le pedimos que abandone el recinto. Tenemos otra reunión programadas. La humillación fue total. La familia Davenport, pilares de la sociedad, orgullosa e invencible, se vio obligada a abandonar el edificio que tan solo una hora antes habían considerado su futuro triunfo, bajo las miradas compasivas, si no despectivas, de los empleados de poca monta. Un silencio opresivo reinaba en el ascensor, en el lujoso vestíbulo de la primera planta, donde los habían recibido con sonrisas obsequiosas esa mañana. Todos fingían no verlos. El portero, que siempre les abría la puerta, de repente se encontró hablando por radio. Tuvieron que empujar la pesada puerta de cristal ellos mismos. El viaje a casa en limusina se le hizo eterno. Nadie habló. Harrison respiraba con dificultad, mirando por la ventana los destellantes escaparates de las tiendas de lujo, ahora inaccesibles para él. Eleanor se irguió de golpe, aferrándose a su bolso como si fuera el último bastión de su mundo en ruinas. Caleb cerró los ojos, pero la imagen de Zoe, alejándose sin mirar atrás, permaneció ante él, grabada a fuego en sus párpados. Cuando el coche se detuvo suavemente frente a la majestuosa fachada de su mansión, Harrison fue el primero en romper el silencio. «Todo esto es culpa tuya», siseó, volviéndose hacia su esposa. «Yo, con tu arrogancia, con tu obsesión por la pureza de sangre, necesitabas humillar a la chica. ¿Estás satisfecha? Has destruido todo lo que he construido en mi vida». «¿Yo?», chilló Eleanor, y su aristocrática compostura finalmente se quebró. «¿Te atreves a culparme? ¿Y quién arruinó la empresa? ¿Quién se endeudó tanto esperando un milagro? Solo intentaba proteger a nuestra familia, a nuestro hijo, de un sinvergüenza». «¿Sinvergüenzas?», Harrison rió con una risa terrible y estridente. «Esa sinvergüenza, Eleanor, vale más que toda nuestra familia en los últimos 200 años. Podría habernos salvado. Y tú le escupiste en la cara». «Es culpa de Caleb», gritó mirando a su hijo. «La trajo a nuestra casa. Si hubiera elegido a alguien igual a él, una chica de nuestro círculo, nada de esto habría pasado». Caleb abrió los ojos. No había dolor ni desesperación en ellos, solo un vacío frío y ardiente. «Cállense», dijo en voz baja, pero con tanta firmeza en su voz que tanto Harrison como Eleanor se detuvieron en seco. «Cállense los dos». Salió del coche y sin esperar a sus padres se dirigió a la casa. El mayordomo, el señor Hobbs, quien había servido a la familia durante más de 40 años, abrió la puerta. No había el respeto habitual en sus ojos, solo un atisbo de compasión. «Bienvenido a casa, señor Caleb». La amplia sala de estar, amueblada con muebles antiguos y adornada con cuadros originales, estaba tenuemente iluminada. Eleanor lo siguió y como un robot se dirigió al bar a servirse un brandy. Harrison se desplomó en una silla, agarrándose la cabeza entre las manos. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Eleanor, vaciando su copa de un trago. Le temblaban las manos. «Lo haré», respondió Harrison con voz ronca. «Véndelo. Todo, si tenemos tiempo, si los acreedores no nos destrozan antes. La casa, los cuadros, tus baratijas, Eleanor, todo va a subastarse». «No», negó con la cabeza, como si no creyera sus palabras. «Esto no puede ser. No podemos perder nuestro hogar. Este es nuestro hogar ancestral». «Tus antepasados no firmaron deudas de cientos de millones de dólares», exclamó Harrison. «Se acabó, ¿entiendes? Se acabó». Caleb permaneció junto a la ventana alta todo el tiempo, mirando el jardín. Permaneció en silencio, escuchando las discusiones de sus padres. Vio que se desmoronaba algo más que su bienestar económico. Un mito se desmoronaba, el mito de los todopoderosos y nobles Davenport, que con tanto cuidado habían construido durante generaciones. Resultó que sin dinero, su nobleza y estatus no valían nada. «Es culpa suya», repitió Eleanor, sirviéndose otra copa. Ahora se dirigía a su hijo. «Esta Zoe lo planeó todo.
Estaba jugando contigo. Caleb quería destruirnos, vengarse por algo. Caleb se giró lentamente. ¿Venganza? ¿Por qué, mamá? Por ofrecerle dinero para que se fuera. Por las amenazas de papá. Por llamarla públicamente mendiga de cuento de hadas. ¿Por qué debería habernos agradecido de todo esto? Te engañó, mintió sobre quién era, insistió Eleanor. Sí, mintió, asintió Caleb con calma. No quería ser amada por sus millones. Quería encontrar al menos a una persona en este mundo podrido que la viera a ella y no a su cuenta bancaria. Y lo encontró. Y entonces esa persona, yo, la llevó a un pozo de víboras, donde intentaron comérsela viva. ¿Cómo te atreves a hablar así de tu familia?, intervino Harrison. Sí, familia. Caleb sonrió con amargura. ¿Y qué es nuestra familia, padre? Un conjunto de reglas sobre con quién puedes hablar, con quién puedes casarte y a quién puedes despreciar. Zoa tenía razón. No es una familia, es una empresa para mantener el estatus, y hoy se declaró en quiebra. El teléfono de Harrison volvió a sonar, miró la pantalla y palideció aún más. Soy George, de la junta directiva. Él respondió poniendo el teléfono en altavoz. Harrison, la voz del viejo amigo de la familia, sonaba cansada y distante. Llamo para informarle que yo y otros 4 miembros de la junta directiva renunciamos, con efecto inmediato. ¿Qué? George, no puedes, somos amigos. La amistad es la amistad, Harrison, pero mi reputación me importa más. Lo que pasó hoy es un desastre. Nadie quiere estar en un barco que se hunde. Ya he puesto mis acciones a la venta. Te aconsejo que hagas lo mismo, mientras aún valgan algo. Lo siento, viejo. La llamada terminó. Un silencio absoluto y resonante invadió la sala. Ahora eran más que simples arruinados. Eran marginados. Nadie les ofrecía ayuda, nadie los ayudaba. Su mundo, tan fuerte e inquebrantable, se había derrumbado en cuestión de horas. Eleanor se hundió lentamente en el sofá. Se miró las manos, los costosos anillos que pronto tendría que regalar. Recordó el rostro de Zoe, sereno, decidido, sin rastro de malicia. Solo había fría justicia en él. Y en ese momento, sentada entre las ruinas de su vida, Eleanor Davenport comprendió por primera vez. Comprendió que no habían perdido ni dinero ni estatus. Habían perdido la oportunidad de salvación que les había ofrecido una chica a la que consideraban indigna. Y no tenían a nadie a quien culpar más que a sí mismos. Su esnobismo, su orgullo, su ciega creencia en su propia superioridad le habían costado todo, absolutamente todo. Caleb se quedó frente a la pesada puerta de roble de su apartamento, dudando en tocar el timbre. No sabía qué decir. Había salido de casa de sus padres, tirando las boletas llaves del coche y el reloj. Lo único que le habían dado, al suelo. Había recorrido media ciudad caminando, con cada paso lleno de un vacío profundo y resonante. Había dejado atrás a su familia, su nombre, toda su vida, pero no estaba seguro de tener futuro. Finalmente, levantó la mano y pulsó el botón. La puerta se abrió casi al instante, como si lo hubiera estado esperando al otro lado. Zoe estaba allí de pie, con un sencillo jersey y pantalones de cachemira. Sin su traje, sin la máscara gélida de la dueña de una empresa, parecía vulnerable. No había triunfo ni malicia en sus ojos, solo una tristeza profunda y silenciosa. «Sabía que estarías aquí», dijo con voz ronca. «Entra, Caleb», dijo ella, y se hizo a un lado, dejándolo entrar a una espaciosa sala de estar con ventanas que iban del piso al techo y que daban a la ciudad al anochecer. Entró, pero se detuvo en medio de la habitación, sin saber qué hacer. Este lugar era tan ajeno como su propia vida ahora. «Me mentiste», dijo. No era una pregunta, sino la constatación de un hecho. Lo primero que necesitaba decir en voz alta para iniciar esta conversación, imposible. «Sí», respondió ella en voz baja. «Mentí, no me enorgullezco. Todo este tiempo, desde el primer día, nuestro encuentro en la galería también formaba parte del plan».
El dolor en su voz era casi palpable. Zoe se acercó, pero se detuvo a unos pasos, respetando sus límites invisibles. No, nuestro encuentro fue una coincidencia, la coincidencia más feliz de mi vida. Fui allí porque solo entre los cuadros me sentí yo misma, no la hija de mi padre, ni la directora de una empresa, sino simplemente una persona. Y te vi. Miraste el cuadro como nadie más podía. No viste el precio ni el nombre del artista. Viste la historia que contaba. ¿Y qué historia me contaste hoy? La miró fijamente a los ojos. Sobre una infancia pobre, sobre becas, sobre la lucha por la supervivencia. Era una buena historia. Me la creí. Me enamoré de la chica de esa historia. Esta chica es real, Caleb. Todo lo que sentía era real. Su voz adquirió un tono de desesperación. Mi padre era un genio, pero su genio y su dinero se convirtieron en una prisión para él. Murió cuando yo tenía 19 años y me lo dejó todo, pero con ello la maldición de su nombre. La gente dejó de verme, solo veían una oportunidad, una cartera andante. Los hombres que intentaban cortejarme empezaban a contarme sus brillantes ideas de negocio que necesitaban inversión en la segunda cita. Mis amigos discutían a mis espaldas qué comprarían si estuvieran en mi lugar. Era la persona más sola del mundo. Ella dio otro paso. Creé esa leyenda para protegerme, para darme una oportunidad de encontrar a alguien que me viera, Zoe Barnes, y no a Nexus Global Ventures. Quería amor, no un trato. Cuando te conocí, tuve miedo. Eras del mundo del que huía Davenport, un nombre que todos conocen. Pensé que eras como todos los demás, pero no lo eras. Me hablaste de arte, de libros, de música. Nunca me preguntaste dónde trabajaba. Te reíste de mis chistes, me tomaste de la mano y fue el único contacto real que he tenido en años. Caleb escuchó mientras sus puños apretados se abrían lentamente. Pero seguiste mintiendo. Incluso cuando te presenté a la familia, ya viste cómo eran. Debiste habérmelo dicho. ¿Qué dices? Caleb, lo siento, mentí. La verdad es que soy una de las mujeres más ricas del país y tu familia quiere un trato con mi empresa y ni siquiera lo saben. Sonrió con amargura. ¿Qué te crees? ¿Que estoy jugando contigo? ¿Que todo esto es una broma pesada? Quería contártelo 1000 veces. Todas las noches me acostaba pensando que mañana te lo contaría todo. Y por la mañana me despertaba empapado en sudor frío, aterrorizado de perderte. Me perdiste hoy, Zoe, en esa habitación, cuando destruiste todo lo que era mi familia con una sola llamada. Yo no destruí a tu familia. Su voz se volvió más firme. Lo hicieron ellos mismos. Les di tantas oportunidades, Caleb. Soporté la humillación en esa cena. Escuché en silencio a tu madre cuando me ofreció dinero para desaparecer. Vi a tu padre intentar presionarte. Lo soporté todo porque te amaba. Y esperaba que ese amor fuera más fuerte que sus prejuicios. Pero en ese baile, cuando tu madre me humilló públicamente, no humilló a una pobrecita. Humilló tu decisión. Demostró que jamás me aceptaría. A ninguna de mis preferencias. En ese momento, supe que tenía que defenderme. No a mi dinero ni a mi empresa. A mí misma, mi dignidad. Ella se acercó mucho y lo miró. Respóndeme con sinceridad, Caleb. Si te lo hubiera contado todo hace un mes, ¿qué habría cambiado? Tu familia seguiría despreciándome, solo que ahora me tendrían miedo. El trato seguiría pesando sobre nosotros. Intentarían usarte para influir en mí. Nuestro amor se convertiría en un campo de batalla. No quería eso para nosotros. Guardó silencio un buen rato. La ciudad, al otro lado de la ventana, se iluminó con millones de luces y cada una parecía reflejarse en sus ojos. Mi madre dijo que te estabas vengando, dijo finalmente. No buscaba venganza. Simplemente les quité mi empresa de encima. Era un negocio. Querían llegar a un acuerdo con Nexus Global Ventures. Y el dueño de Nexus Global Ventures decidió que la reputación de los Davenport era demasiado tóxica. Eso es todo. El resto son las consecuencias de sus propias acciones.
La bancarrota era inevitable. El acuerdo era su última oportunidad y ellos mismos lo destrozaron. ¿Y ahora qué?, preguntó, y esa pregunta lo contenía todo, a ellos, a sus padres y al mundo derrumbado. Ahora tienes que tomar una decisión, dijo Zoe con la voz entrecortada. No te pido que me perdones ahora mismo. Sé que te lastimé con mis mentiras, pero te pido que creas que mi amor por ti fue la única verdad en toda esta historia. Puedes volver con ellos, intentar salvar lo que queda, o puedes quedarte aquí, y juntos construiremos algo nuevo, algo real, desde cero. La miró, y la ira, el dolor y la pena se disiparon lentamente, dejando solo fatiga y un pensamiento simple y claro. Recordó el rostro de su madre, deformado por el odio, y la mirada fría de su padre, llena de cálculo. Y entonces miró a Zoya a los ojos y vio en ellos el miedo de perderlo. Y amor, el mismo amor que había sentido en esa galería. Él dio un paso adelante y la abrazó fuertemente, como si temiera que se desvaneciera en el aire. Ella se estremeció y se apretó contra él, hundiendo el rostro en su hombro. Por primera vez en horas, sintió que pertenecía a su lugar. «Me quedo», susurró, «me quedo contigo». Sacó su teléfono del bolsillo, la pantalla decía «Mamá», presionó el botón de colgar y lo apagó. Luego tomó el teléfono de Zoya y también lo apagó. «Necesitamos tiempo», dijo, «solo para nosotros dos». Esa noche hablaron largo y tendido. De todo, de su infancia, que no había sido pobre, sino solitaria, de su crianza en una jaula de oro. Se revelaron las cicatrices de sus almas, y con cada palabra el hilo de confianza entre ellos se fortalecía. Un hilo que ambos sabían que tendrían que tejer de nuevo con cuidado y esmero. Pasaron varias semanas. El mundo de los Davenport se había derrumbado por completo. Su mansión fue subastada, sus obras de arte y antigüedades vendidas para cubrir una pequeña parte de sus deudas. Harrison y Eleanor se mudaron a un pequeño apartamento en otro estado, lejos de la vergüenza. Intentaron llamar a Caleb, pero no contestó. Un día, por fin contestó. «Hijo», la voz de Harrison sonaba débil y quebrada. Nos equivocamos. Tu madre lo siente mucho». «Lamento que todo haya terminado así, padre», respondió Caleb con serenidad. «Pero ya tomé mi decisión. Empiezo una nueva vida». «¿Con ella? ¿Con esto?» «Se llama Zoe. Y sí, con ella. No me llames más. Te contactaré yo misma, algún día». Colgó y nunca miró atrás. Zoe, mientras tanto, hizo lo que le había aterrorizado toda su vida: salir de las sombras. Concedió una larga entrevista a una revista influyente contando su historia. No criticó a los Davenport, simplemente mencionó que las diferencias irreconciliables en la ética empresarial imposibilitaban el acuerdo. El tema principal de su historia fue la nueva misión de Nexus Global Ventures. Anunció la creación de una fundación benéfica que financiaría programas educativos para niños talentosos de familias de bajos recursos. «Mi padre me dio un comienzo económico», le dijo a un periodista, «pero quiero darle a miles de otros niños algo que el dinero no puede comprar: una oportunidad. Una oportunidad que no depende de su apellido ni de su código postal». Sus acciones causaron un gran revuelo. De ser una misteriosa y despiadada magnate de los negocios, se convirtió en el símbolo de una nueva era de filantropía. Caleb no se quedó de brazos cruzados. Rechazó la oferta de Zoe de un puesto en su empresa. «Tengo que construir algo propio», le dijo, «algo de lo que pueda estar orgulloso». Pidió un pequeño préstamo, alquiló una pequeña oficina y fundó su propia consultoría de arte. Ayudaba a artistas jóvenes y desconocidos a encontrar galerías y compradores. Su impecable gusto e integridad le granjearon rápidamente una reputación. Trabajaba 16 horas al día, pero por primera vez en su vida se sentía como en casa. Un año después.
Una tarde de verano envolvía Manhattan en una neblina dorada. Zoe y Caleb estaban en la espaciosa terraza del ático, cubierta de hiedra y hortensias en flor. Él la sostenía por detrás, con la barbilla apoyada en su hombro. ¿Recuerdas que hace un año me quedé afuera de tu puerta y no sabía qué decir?, preguntó en voz baja. Lo recuerdo, sonrió Zoe. Estaba parada afuera de la puerta, temerosa de que te dieras la vuelta y te fueras. Casi me voy. Habría sido el peor error de mi vida. Bajó la mirada. Su pequeña galería, que había abierto hacía 3 meses, parecía un pequeño punto desde allí, pero para él era un universo entero. Harrison me llamó la semana pasada, dijo. Por primera vez en 6 meses. No me pidió dinero. Solo me preguntó cómo estaba. ¿Y qué respondiste? Dije que era feliz. Hizo una pausa y luego añadió. Cuídala, hijo. Pareció entender algo. Zoe se giró en sus brazos y lo miró a los ojos. ¿Estás feliz, Caleb Davenport? Nunca he sido más feliz, Zoe Barnes, respondió y la besó. Abajo, la vasta ciudad rugía, llena de ambición, dinero y prejuicios. Pero allí arriba, en su pequeña isla de tranquilidad, estaba su propio mundo. Un mundo que habían construido no sobre las ruinas del pasado, sino sobre una base sólida de verdad, perdón y amor. Y ambos sabían que esto era solo el principio.